Hola familia Marymount, bienvenidos a este videoforo en el cual vamos a trabajar y a explorar todo el tema relacionado con la alternancia, la próxima alternancia que tenemos proyectado iniciar en el colegio. En el día de hoy tenemos un panel de unos amigos invitados, cada uno aportando una perspectiva distinta e importante frente a este tema. El propósito de este panel es ampliarles la información a ustedes como padres de familia para que puedan tomar una decisión informada relacionada con la participación de sus hijos en esta próxima etapa de la alternancia. En el día de hoy quiero invitar a Tatiana Velilla, jefe de MCES, quien ha venido trabajando y liderando todo el tema de protocolos de bioseguridad, digamos, en el colegio. Y Tatiana le va a dar la bienvenida a nuestros panelistas. Igualmente, invitar a Andrea Ordóñez, nuestra estudiante de grado 12. Andrea nos va a acompañar hoy a apoyar en el rol de facilitador junto con mi persona. Gracias, Katy, bienvenida. Y bueno, cuéntanos con quiénes contamos hoy en nuestro panel. Gracias, Ani. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con 3 invitados muy especiales para la familia Marymount. Primero que todo tenemos a Hernando Vaquero. Hernando es médico, pediatra, neonatólogo, profesor universitario por más de 25 años, investigador de Colciencias y decano de la División de Salud de Uninorte. También tenemos otra invitada muy especial, que es Catalina Guzmán. Cata se define como una enamorada de la educación. Actualmente estudia su doctorado en educación. Es magíster en educación, especialista en gerencia educativa y licenciada con énfasis en educación en matemáticas. Ella ha tenido la fortuna de pertenecer a la familia Marymount Medellín por 17 años, pasando por varios cargos como docente, como asistente de rectoría, como directora de middle school, y hace 6 años hace parte de la familia Marymount Medellín como la rectora del colegio. Bienvenida, Cata. Y también tenemos otro invitado muy especial, y es Pedro Gómez. Pedro Gómez, psiquiatra, coordinador de posgrado de la Universidad del Norte. Bienvenido, Pedro. Es un honor para nosotros contar con su presencia hoy y gracias por aceptar esta invitación. Así es, muchas gracias. De verdad, los invitados, para nosotros es un honor tenerlos acá. Cata, digamos que ya Marymount Medellín, como todos vieron en las noticias, tiene ya 3 semanas de alternancia y nos va a hablar y aportar desde su experiencia cómo ha sido ese proceso. Y nuevamente invito a Andrea Ordóñez, nuestra estudiante de grado 12, quien nos ha aceptado la invitación hoy para servir como facilitadora. Andrea, bienvenida. Y antes de comenzar, pues me encantaría que pudieras compartir un poquito con los padres de familia las expectativas y perspectivas que tienen los estudiantes frente a la posibilidad de la alternancia. No, la verdad, como una estudiante me siento súper feliz de poder al fin llegar a esta etapa donde podemos volver al colegio, reencontrarnos con los profesores, con nuestros amigos y poder, pues, junto a esta pandemia, sacar lo mejor de ella y nada, poder volver a compartir y poder volver a aprender todos juntos presencialmente. Así es, Andrea. Definitivamente será un contexto distinto, con unas dinámicas distintas, pero igualmente pueden ser muy significativas para nuestros estudiantes. Así que me alegra escuchar eso. Bueno, Andrea, comienzas tú, con nuestra pregunta para nuestro primer panelista, con el que vamos a iniciar, que es Hernando. Hernando, en el colegio estamos proyectando el inicio de la alternancia para después de la semana de receso. Desde tu perspectiva como médico, ¿cómo ve el panorama actual del virus de nuestra ciudad y región y el futuro del mismo, teniendo en cuenta las cifras actuales? Gracias, Andrea. Un saludo especial para Anabela, para Catalina, para Tatiana, para los compañeros del panel, Pedro, Andrea. Para ti muy especialmente por esta participación y por poder ser la voz de los jóvenes en este panel, ¿no? Las cifras, ¿qué nos muestran las cifras? Si algo ha pasado en esta pandemia es que la información se ha masificado. Cualquier persona recibe públicamente a través de la televisión abierta un informe de viva voz del presidente de la República todos los días.
Las cifras del Instituto Nacional de Salud se conocen cada 24 horas, alrededor de las 5 de la tarde. Y cualquier persona se puede sentar a jugar con estos números y hacer evidente lo que se nos está informando desde el nivel central, desde el gobierno. Y es que la pandemia, ya de 6 meses, ya un poco más de haber llegado a nuestro país, de haber diagnosticado el primer caso, continúa. O sea, nosotros, la pandemia no ha pasado, los casos siguen estando ahí, pero la velocidad con la cual se produce el contagio se ha desacelerado. O sea, pasamos de tener un número importante de casos diarios, que superaba incluso los 10.000, y esto ha venido progresivamente desacelerando y nos permite, digamos, en algunas zonas que temporalmente se ha comportado diferente, o sea, que han sido primero en alcanzar lo que la gente refiere como picos, ya tengan comportamientos diferentes al centro, pero en el mismo sentido, o sea, todo se ha desacelerado. Eso nos coloca hoy, última semana de octubre, ya casi última semana de septiembre, ante la posibilidad real de que retomemos gran parte de nuestras actividades siempre y cuando aceptemos y nos comprometamos a nivel individual cumplir las recomendaciones de bioseguridad. Hay un hecho cierto y es, insisto, el virus continúa circulando entre nosotros. Mientras tengamos huéspedes susceptibles, gente que no se ha enfermado, esa gente se puede contaminar y pueden aparecer casos, y esos casos nos podrían llevar a brotes. Sin embargo, también sabemos que la mejor evidencia disponible ahora nos muestra que si nosotros mantenemos las medidas de distanciamiento físico, el uso permanente de tapabocas, cubriendo nariz, o sea, de manera adecuada, el lavado frecuente de las manos y evitar sitios cerrados con pobre ventilación, muy seguramente vamos a poder llevar ese nivel de contagio a un nivel que sea manejable por los servicios de salud y no volver a las semanas que vivimos acá en la costa puntualmente, alrededor del mes de junio, que fueron semanas realmente dramáticas y catastróficas. De manera concreta para tu pregunta, sí, el contexto permite retomar muchas actividades. De hecho, hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto a actividades sociales, ya se permite salir, ya no hay pico y cédula, ya la gente puede practicar deporte al aire libre sin restricción. El colegio o las actividades académicas son simplemente una actividad más de esa vida que estamos retomando. Hay que regresar, hay que volver, obviamente, insisto, respetando todas estas medidas, acatando todas las medidas de bioseguridad para poder hacerlo de manera segura. Gracias, gracias Hernando. Como digamos una pregunta ahí de seguimiento, porque escuchando a padres de familia, revisando también las prácticas que han hecho otras instituciones educativas alrededor del mundo, el tema, digamos, del tapabocas es un tema que en otras partes del mundo uno ve en donde no se exige en colegios y también. Sin embargo, aquí nuestros protocolos son muy claros a nivel, digamos, nacional del uso del tapabocas. Algunos padres de familia manifiestan alguna preocupación de que el niño esté tanto tiempo con el tapabocas puesto. Tú como pediatra, como, digamos, experto en esa área, ¿qué visión nos puedes aportar al respecto? Nuestros niños, para contextualizarse, van a estar en el colegio en una jornada de 4 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 12:20. Anabela, gracias. Excelente pregunta. Lo primero que debo decirte es que alrededor de esta pandemia existen muchas incertidumbres. Bueno, muchas incertidumbres. Si bien la ciencia crece y avanza a partir de las incertidumbres, en la vida real, uno como médico, uno como educador, pues no le gusta estar en estos campos donde todo es como volátil, todo el conocimiento en algún momento llega, aparece como una verdad sentada, una verdad escrita en artículos, y 7, 8, 10 días después te la cambian y todo se altera. Pero hay cosas que sabemos ya que han funcionado en el pasado, sabemos ya que hay cosas que se ha demostrado a través de mucha evidencia científica ya muy sólida, disminuyen las posibilidades de contagio. Y eso por simple, en un primer momento durante esta pandemia, siglo XXI, nos parecía que era algo, digamos, demasiado sencillo, porque estamos acostumbrados obviamente a una gran tecnología, estamos acostumbrados a medidas de intervención muy severas sobre nuestros cuerpos cuando hay enfermedades graves, y pensamos que la respuesta para esta pandemia tendría que ir en la misma línea, ¿verdad? Pensamos que iba a aparecer la droga milagrosa, que iba a aparecer el ventilador milagroso, o sea, era todo un tema de preconceptos que teníamos ahí y que estábamos muy esperanzados en todo este desarrollo tecnológico. Sin embargo, tuvimos que recurrir al conocimiento, si quieres, ancestral, porque es el conocimiento. Incluso las fotos que algunas han circulado de la pandemia que vivió la humanidad en el siglo XX, en la primera y segunda década del siglo XX, la segunda década del siglo XX, con la gripe española, que finalmente fue el tema del tapaboca. Bueno,
Si hay algunos estudios que recientemente han comparado lo que pasó en estos países asiáticos y lo que está pasando en nuestros países en Occidente, y intentan como encontrar diferencias en por qué allá prácticamente erradicaron la circulación del virus y por qué nosotros seguimos con, digamos, con circulaciones aún muy altas en algunas regiones de nuestro continente. Y parece ser que el determinante principal de esto es el apego a la norma. Ellos estaban acostumbrados desde las 2 epidemias recientes de otros coronavirus que tuvieron en el 2013 y alrededor del 2012, en lo cual la gente se acostumbró a usar el tapaboca como una medida normal para prevenir el contagio. Entonces, para ellos fue realmente fácil adaptarse nuevamente al uso de este, digamos, de este aditamento, del tapaboca. A nosotros acá nos ha costado mucho trabajo entender esto. Entonces, la gente cree que el tapaboca le impide respirar, la gente cree que el tapaboca le impide llegar oxígeno a su cuerpo, la gente cree que reinhala CO2. Esto no es cierto, Anabela. Con respecto a la pregunta puntual para los estudiantes, imagínate un neurocirujano, por ejemplo, un cirujano de tórax que demora 4, 6, 8 horas en un procedimiento quirúrgico con un tapaboca, además con un gorro quirúrgico en un ambiente cerrado. Imagínate lo que pasaría con ellos si realmente el tapaboca en algún momento interfiriese con la oxigenación cerebral o interfiriese con la eliminación del CO2 de su cuerpo. Estos tapabocas permiten, o sea, porque son tapabocas obviamente que están hechos con todas las medidas necesarias para poder permitir que el gas, las moléculas de gas circulen libremente y que se atrapen partículas muy pequeñas, y ahí está la eficiencia real de los tapabocas, que son estas gotitas que nosotros emitimos cuando tosemos, cuando estornudamos o cuando hablamos en una forma, digamos, cuando gritamos, cuando cantamos, cuando hacemos todo este tipo de esfuerzos de nuestra boca, de nuestra nariz salen partículas diminutas que podrían llegar al ambiente, y si alguien está muy cercano a nosotros podrían llegar a entrar en contacto con sus mucosas y si estamos contaminados transmitir la enfermedad. Entonces alrededor de los tapabocas se generó todo este mito. Si tú recuerdas, si revisamos un poco, incluso hubo una primera gran discusión a nivel mundial porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en un primer momento no fue enfática en recomendar el uso del tapaboca, y hacia el mes de la última semana de marzo, primera semana de abril, fíjate que fue la recomendación más contundente. Cierro este punto contándoles que la semana pasada, la revista, tal vez una de las revistas más influyentes en el mundo científico, en el mundo médico, que es el New England, el Journal, este journal publicó un artículo donde decía que el uso del tapaboca de manera adecuada no solamente prevenía la infección, sino que en caso de darse esta infección, la cantidad de virus que llegaba al cuerpo para desarrollar la enfermedad era mucho menor. Realmente se comportaba algo así como un inóculo de una vacuna, o sea, una cantidad muy pequeña, pero muy pequeña de virus, que hacía que la persona desarrollase cuadros o asintomáticos o cuadros, digamos, con unas manifestaciones realmente muy leves. Entonces, yo creo que el tema del tapaboca no está en discusión. Yo pienso que el conocimiento alrededor de lo efectivo que puede resultar el tapaboca es algo que tiene suficiente evidencia hoy, y esto unido a las medidas de distanciamiento, insisto, lavado frecuente de manos y todo el tema asociado con no estar cercanos y en sitios cerrados, vamos a poder seguramente seguir construyendo mucha evidencia a partir de que tengamos un tránsito exitoso hacia el regreso a la normalidad. Gracias, Hernando. De verdad que una información muy, muy lógica, muy clara, y creo que ayuda mucho como a esclarecer tanta desinformación que existe en el medio relacionado con este tema. Voy a darle la palabra a Andrea para que sigamos con la siguiente pregunta para nuestro invitado Pedro, para mirar ya, digamos, un poco el componente psicológico, emocional de toda esta nueva etapa que vamos a vivir. Adelante, Andrea. Esta nueva realidad, como muchos le dicen, trae consigo una forma de relacionarse con los demás. Teniendo en cuenta las distintas edades de nuestros estudiantes, ¿cómo considera que tanto desde casa como el colegio podemos promover en los niños las interacciones basadas en empatía, confianza y responsabilidad? Bueno, muchas gracias. Afortunadamente es la población, diríamos, más maleable, tiene más capacidad de adaptarse, y la cosa no va a ser tan difícil siempre y cuando exista una responsabilidad que se les haya introducido a ustedes, que hayan entendido, como decía el doctor Vaquero ahora, por ejemplo, la importancia de cuidarse para cuidar a los demás. Y hay de haber una solidaridad de todos ustedes. Yo me cuido porque el otro no se enferme y viceversa.
Porque el problema no solo que ustedes se enfermen, sino que la enfermedad se la pueden llevar a personas mayores donde este virus tiene un comportamiento mucho más agresivo. Estos meses han llevado a adaptarse a una situación no digamos, normal, una situación totalmente inesperada, donde se rompieron los contactos, los lazos físicos. Posiblemente se incrementaron las comunicaciones a través de estos medios, pero sí hace falta encontrarse, saludarse, abrazarse, lo que va a ser llevado a cabo de una manera muy prudente para que no tenga inconvenientes de contagio. No hay que llevar como muchas expectativas, no generar una gran emoción, no vamos a encontrar y eso los lleve a saltarse las normas de seguridad que se pide, el distanciamiento y el uso del tapabocas, y pensar que ya nos encontramos y olvidémonos que esto pasó. Tenemos que gradualmente volver a la normalidad y sabemos que día a día esto va a ser más posible, pero siempre y cuando se respete ese autocuidado encaminado a cuidarse a sí mismo y cuidar al tercero. No sé si quieres ampliar un poco. Sí, Pedro, gracias. Totalmente de acuerdo y en eso hemos proyectado toda nuestra campaña de retorno. Desde tu perspectiva, digamos, trabajando con distintas edades de desarrollo, o sea, niños pequeños, niños, digamos, de edad preadolescente, adolescente, digamos, ¿cuáles crees tú que pueden ser algunas estrategias que los padres de familia los padres de familia que han decidido, pues, o que tienen pensado que sus hijos participen en la alternancia, pueden utilizar para apoyar, digamos, emocionalmente a estos chicos ante esta nueva experiencia? Yo creo que lo que está pasando en este momento requiere más apoyo que lo que va a enfrentar ahora. Estar encerrados, limitados tremendamente, ha sido un reto muy grande para los padres poder mantener estos niños de manera adecuada. Adaptarse a estas circunstancias es muy complejo. Ya al volver, lo que preocupa es el desborde en el cumplimiento de todas estas medidas de seguridad y que empiecen a enfermarse y entonces esto va a hacer que haga un retroceso y se suprima nuevamente, se suspende y tengan que volver otra vez a la situación anterior. Creo que si los padres tienen claridad, entienden cómo es la situación, no son anti-mascarillas, son personas que saben que eso es necesario, que ojalá le consigan buenas mascarillas a los hijos, no cualquier cosita que los malutilicen, y los preparen al encuentro para que lleguen felices, a volverse a ver con sus amigos, darles preocupación también, que si ellos se cuidan no va a pasar nada. Esto va a facilitar las cosas. Y este es un proceso, digamos, hacia lo positivo. Es volver a la normalidad de una manera no tan rápida como quisiéramos, pero es mucho mejor el confinamiento en la casa. Y eso se va a traslucir en que ellos van a estar mucho mejores de ánimo y con mejor disposición para aprender. Gracias, Pedro. Y me gustaría, así como hemos hablado del tema de los niños y de los padres de familia, que habláramos un poquito también de los profesores y de la salud mental de los profesores. O sea, sabemos, digamos, por todo lo que nos dice la investigación en educación, que el profesor realmente es un factor diferenciador en cualquier proceso formativo que estemos adelantando. En este caso, el profesor también va a estar a cargo, por decirlo así, de modelar y de hacer un proceso formativo relacionado con estos protocolos. ¿Qué nos puedes aportar referente a digamos, a la salud mental de los profesores y al rol de ellos en este proceso? Bien, ¿con qué llegan ellos a enfrentarse al colegio, a este nuevo entorno, que es el entorno natural? Llegan con angustia de enfermarse, de enfermar a otro, de que se enfermen ellos y le transmitan la enfermedad
a sus familiares, posiblemente a los padres, personas mayores. Yo creo que este tema hay que hablarlo, así como ahorita Vaqueros habló, en qué momento estamos, qué es lo que sirve, que sabemos que la evidencia nos dice que sirve, y que ellos cumplan con esos cuidados. También es importante que se abran espacios para que ellos puedan expresar sus temores, sus ansiedades de una manera privada. Se establece una línea, algo que ellos puedan expresar, mire, me estoy sintiendo de esta forma, y puedan ser atendidos por personas que puedan ayudarlos. Y no ellos ahí solo cocinándose en sus preocupaciones. Entonces, esa es otra alternativa, que se ofrezca tanto a los profesores como a los alumnos líneas de apoyo para enfrentar esta situación. Okay, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por esos aportes para, digamos, fortalecer y brindar ese apoyo a la salud mental que es fundamental en todo este proceso. Quiero entonces que pasemos ahora con Catalina. Andrea, entonces podemos plantearle la primera pregunta a Cata. Catalina, entendemos que en el Colegio Marymount Medellín lleva 3 semanas de implementación de su modelo de alternancia. Cuéntanos un poco de cómo ha sido la experiencia y cuáles han sido las reacciones de estudiantes, padres de familia y profesores del colegio. Hola Andrea, mil gracias por la pregunta. Como tú dices, ya llevamos 3 semanas en este proceso o en este modelo de alternancia. En términos generales, podría decir que la experiencia ha sido muy satisfactoria porque es ver en la realidad todo lo que hemos planeado en los últimos 3 meses. Entonces, es ver cómo ese protocolo de bioseguridad ya se lleva a la práctica de una forma muy rigurosa. Creo que esa es la palabra clave para que este proceso hasta ahora haya sido un éxito, y es porque somos muy rigurosos en el proceso, desde la entrada y su protocolo de entrada de los estudiantes hasta el relacionamiento, no solamente con las niñas, sino con los colaboradores y con los padres de familia. En general ha sido una experiencia muy positiva para padres de familia, para nosotros como colaboradores y para las estudiantes. El compromiso de todos es fundamental, entonces cada uno sabe, como lo decía ahora el doctor, pues si yo me estoy cuidando, obviamente cuido al otro. Esa es nuestra estrategia de comunicaciones, que se llama Tú me cuidas, yo te cuido. Entonces, bajo ese lineamiento hemos hecho todo el desarrollo del modelo. Entonces, cada persona sabe cómo se debe comportar, desde las pequeñas que tengo de 3 años hasta los mayores que tengo en la parte administrativa, docentes y nosotros. Entonces, cada uno pone su granito de arena para que este proceso hasta ahora, como les dije anteriormente, haya sido un éxito. Gracias, Cata. Y cuéntanos un poco, digamos, cuando iniciaron todo esto, ¿qué porcentaje de tus familias decidieron participar de la alternancia? Bueno, Anabela, mira, nosotros hicimos, antes de comenzar la alternancia, hicimos 3 encuestas desde junio, cuando ya la presidencia nos da vía libre para comenzar a montar el modelo. Queríamos saber cuál era la expectativa de los padres. Entonces hicimos encuestas en junio, julio y agosto. La de agosto nos da la última foto. Tuvimos una respuesta del 78% de las familias que querían volver a la alternancia. El resto de familias están divididas en familias que tienen alguna vulnerabilidad, o las niñas o su dinámica familiar, o realmente las que todavía no se sentían tranquilas en el momento para entrar. Ahora estamos con un 84%, porque desde que comenzamos las familias empiezan a ver lo que dije ahora, esa rigurosidad en el protocolo. Entonces comienzan a ver que es posible, que el ambiente que se propicia en el colegio, en el horario que tenemos, que va a ser similar al de ustedes, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, es un ambiente sano, que tiene unos protocolos durante el día. Entonces obviamente eso hace que haya mucha más confianza de los padres de familia. Y algo muy importante de las niñas también
porque también tenemos niñas que dicen, no, es que no quiero volver porque me da miedo, y que vuelven porque ya ven que hay un ambiente muy seguro, y también de nuestros colaboradores, porque así como lo preguntabas tú ahora, la salud de nuestros colaboradores también es fundamental, entonces que ellos se sientan tranquilos trabajando en un ambiente que los está cuidando, pues era también primordial para nuestro desarrollo. Ok, gracias, Cata. Y actualmente en el modelo que ustedes están manejando, si pensamos una familia que decide que su hija participe en alternancia, ¿cuántas veces a la semana está yendo al colegio? Mira, lo tenemos en este momento, las niñas privilegiamos preescolar, las niñas de preescolar están viniendo 2 días en la mañana, las pequeñitas de nursery que tienen 3 años, ellas están viniendo en la tarde, 3 veces en la semana, son las niñas que están solitas en el colegio, y el resto de secciones, elementary está viniendo un día, middle está viniendo otro día, y high school está viniendo otro día. Entonces están divididas por secciones, y cada sección o cada grupo en una burbujita donde cada una sabe a qué grupo pertenece y no se pueden relacionar por nuestro protocolo para poder tener un cerco epidemiológico acertado. Claro, claro. Lo que se denominan los pods, ¿verdad? Los grupos de estudiantes. Gracias, sí, Cata, por compartirnos tu experiencia. Quisiera entonces, bueno, le doy la palabra a Andrea para que le formulemos la siguiente pregunta a Hernando. Hernando, muchos padres de familia tienen dudas e incertidumbres sobre el retorno de sus hijos al colegio en el modelo de alternancia. ¿A qué fuentes de información les sugiere que revisen o se basen para entender el panorama actual y tomar la mejor decisión para sus familias? Gracias, Andrea. Interesante pregunta también. Imagínate que la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 2 o 3 años acuñó un nuevo término que se llama infodemia. Infodemia es una epidemia de información, donde realmente con este tema de las redes sociales y un mundo hiperconectado, cualquier persona pone, no sé, una opinión motivada en sus miedos, sus temores en las redes sociales, y esto realmente se multiplica, digamos, a velocidades que nadie controla. Algunas personas son susceptibles a dejarse influir por este tipo de mensajes sin evidenciar cuál profundidad académica tienen o cuál seriedad científica lo soporta. Y simplemente lo adopta, y a partir de la adopción de toda esta desinformación se generan olas o tendencias que nos hacen mucho daño como sociedad. Un ejemplo, digamos, con todo el respeto hacia quienes piensen diferente, pero obviamente conceptuado desde la ciencia, desde el conocimiento. Un ejemplo anterior son los movimientos antivacunas. Los movimientos antivacunas, por ejemplo, han generado casos de sarampión, brotes de sarampión en Estados Unidos en el pasado reciente, que han cobrado vidas de niños. Cuando realmente toda la evidencia disponible hoy en día, todo lo que conocemos desde la ciencia, se nos ha demostrado que las vacunas son de las 2 intervenciones efectivas para poder cambiar el curso de la salud pública a nivel mundial a través de la historia. Si bien no son intervenciones libres de eventos adversos, de lejos los beneficios son mucho mayores que los riesgos que se corren al vacunarse, ¿verdad? Entonces, ¿dónde informarse? Hay fuentes confiables, páginas del Ministerio de Salud, páginas del Instituto Nacional de Salud en Colombia, los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC. Tiene fuentes confiables a partir de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el colegio, toda esta actividad que han hecho desde el colegio, digamos, la gente genuinamente preocupado por retornar a las actividades, como lo decía el doctor Gómez, ha construido sitios, ha construido repositorios de documentos que pueden ser consultados. Informarse a través de estas cadenas de redes sociales que nos llegan, que necesariamente nos permean. El doctor Gómez también nos podrá hablar un poco de esto, pero simplemente lo único que generan son más angustias, más preocupaciones, nos colocan realmente en situaciones verdaderamente estresantes, porque por un lado pues tenemos el conocimiento que lo soporta, pero por otro lado tenemos como llaman, ese compañero en el grupo necio que no hace sino mandarnos teorías conspirativas todo el día, que realmente uno se siente inseguro, hasta cuando digamos, está en su oficina cerrado en un 2x2, uno siente que la gente lo está observando y que alguien está
trabajando en una conspiración para afectarlo. Entonces, fuentes confiables existen. Yo creo que son fácilmente identificables a través de estas páginas institucionales que te he relacionado. Acudir a la página del colegio, o sea, el colegio y en general las instituciones educativas nos hemos preocupado mucho por tener repositorio de documentos confiables que puedan ser consultados por los padres en cualquier momento. Este tipo de actividades, por ejemplo, forma parte de ellas. Gracias, Hernando. Así es, nosotros hemos construido bajo nuestra campaña de We Are Where Marymount Cares un repositorio de información relacionado, digamos, todo con fuentes como las que tú mencionaste. Fue algo que iniciamos desde que comenzó toda esta pandemia en marzo y la hemos ido robusteciendo a medida que está disponible más información. Yo quisiera hacerte una pregunta relacionada un poquito con los protocolos y las condiciones que están identificadas como propicias para contrarrestar, ¿verdad?, el tema del contagio, porque pues en este momento no hay nada que garantice, ¿verdad?, que no haya contagio. Y desde el colegio pues hemos venido trabajando en todos esos lineamientos de acuerdo, basándonos en esas fuentes. Uno ve en muchas prácticas de otros países el énfasis en hacer actividades afuera, hacer actividades al aire libre. Pues el clima, digamos, en Medellín y Bogotá es propicio para eso, pero a veces el clima nuestro acá en Barranquilla no lo es tanto en ciertos momentos, digamos, del día. ¿Qué recomendaciones nos das teniendo en cuenta pues que, digamos, nuestros salones sí son salones, son sitios cerrados? Y que en una primera etapa, ¿verdad?, los niños van a estar haciendo sus actividades al interior del salón, pero después poco a poco, gradualmente, vamos a ir habilitando otros espacios en el colegio. Quisiera que nos hablaras como un poquito de eso. Gracias, Anabel. Realmente, claro, ha hecho mucha carrera el tema de las 3C, que es evitar sitios cerrados, concurridos y donde estemos muy cercanos unos de otros. Los protocolos que se crearon a nivel del ministerio, del instituto, con participación de muchas sociedades científicas, intentan contrarrestar esas 3C de peligro, ¿verdad? Que digamos, no hay otra forma de poder dar una clase con nuestro clima acá en el Caribe que no sea en un sitio cerrado, con algo de ventilación artificial, porque pues, de otra forma va a ser imposible, ¿no? Como tú bien lo referencias, no es lo mismo sentarse en un jardín en Bogotá a las 11 del día, con clima agradable, medio nublado el cielo, que sentarse acá en Barranquilla a las 12 del día a recibir una clase, digamos, en el patio, o en algún sitio descubierto, o en un sitio sin ventilación artificial. Entonces, los protocolos van orientados a intentar disminuir esas 3 Cs para poder hacer esto de manera segura, sobre todo, repito, en nuestro clima. Sitios cerrados, entonces, ¿qué se recomienda? Ventilación. O sea, en lo posible, cuando sea posible, tener corrientes de aire, abrir ventanas, permitir que el aire se recambie. Si esto no es posible a partir de fuentes naturales de aire, o sea, de fuentes de corriente, pues existen intervenciones desde la ingeniería que permite garantizar que los aires acondicionados tengan unos filtros, que tengan unas características especiales que atrapen partículas y que se permita el recambio muy frecuente del volumen de aire que está contenido en esos espacios para que esto se haga de manera segura. Yo, insisto, por mi trabajo en la universidad, puedo dar fe que esto es completa y absolutamente seguro. O sea, lo hemos trabajado, hemos copiado modelos de otras latitudes y estamos seguros que cuando hacemos estas modificaciones en los sistemas de aire acondicionado, la probabilidad de que algo quede por ahí suspendido y que se convierta en una fuente de contagio es prácticamente nula. Un ejemplo son las salas de cirugía. Las salas de cirugía que están adecuadamente montadas trabajan bajo este tipo de filtros, bajo este tipo de recambio de volumen y garantizan de que las partículas que queden por ahí contaminadas en el aire, contaminantes en el aire, no terminen contaminando a los pacientes cuando estás haciendo los procedimientos quirúrgicos. Entonces, eso con respecto al tema de los sitios cerrados. Con respecto a los temas a la sede concurridos, bueno, existen un límite de aforo. Yo conozco que el colegio ha trabajado en esto, desde el gobierno nacional se ha puesto unos porcentajes para poder definir cuál es la máxima cantidad de personas que pueden estar dependiendo de los aforos de los sitios. Y esto, digamos, se va a mantener, yo creo, hasta que logremos una inmunidad a partir de una vacuna. Vamos a seguir limitados seguramente en el número de personas que podemos estar en un sitio en determinado momento. Y con respecto a la sede cercana, bueno, existe el distanciamiento, también se habla de los 2 metros como espacio vital mínimo. A tu alrededor, sabemos, lo vemos en la universidad, que tú lo puedes delimitar en el salón porque, digamos, lo pintas, bloqueas sillas, pones sitios,
pero son estudiantes, como decía el doctor Gómez, son jóvenes, sienten la necesidad de acercarse, compartir una pantalla. Entonces hay que trabajar mucho en el tema de la educación. Importante, clave, sitios cerrados, concurridos, cercanos, todo esto existe como amenaza, pero si usamos de manera adecuada los tapabocas, cubriendo boca y nariz, si insistimos en el tema del lavado de las manos, las probabilidades aún en algunos momentos de tiempo, no cumpliendo el tema del distanciamiento, porque se te acercan en el salón, porque consultan al profesor, las posibilidades de contagio están muy, pero muy minimizadas. O sea, en resumen, hemos trabajado, nosotros también en la universidad hemos trabajado en las prácticas clínicas, hemos trabajado mucho para intentar controlar el peligro asociado a estos sitios cerrados, concurridos y cercanos. Hemos hecho protocolos, pero como decía Catalina, como decía el doctor Gómez, esto es un tema de responsabilidad individual. Cada persona tiene que preocuparse por el cumplimiento. Ellos son niños, son maleables, como decía también el doctor Gómez. Tenemos que hacerlos conscientes a ellos, tenemos que hacerlos responsables de su cuidado y tenemos que lograr que ellos introyecten la necesidad de poder respetar estas normas para que el retorno sea lo menos traumático posible. Gracias, Hernando. Sí, totalmente de acuerdo, digamos, y creo que es muy, muy coherente, ¿verdad?, con lo que nos dice la investigación al respecto. Y quisiera enfatizar que eso de las 3 Cs también es importante para las familias y los niños, no solamente que lo cuiden o que estén vigilantes de eso en el colegio, sino cuando estén por fuera. Yo he insistido mucho en las familias en que aquí es un tema de responsabilidad colectiva y que lo que nosotros hagamos por fuera del colegio en este aspecto puede impactar lo que sucede en el colegio, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad, digamos, con la comunidad. Así que muchas gracias por ese aporte. Andrea, te doy la palabra entonces para que sigamos con la siguiente pregunta para Pedro. Pedro, la educación emocional ha venido tomando cada vez mayor importancia en la formación de los estudiantes. ¿Cómo crees que esta situación contribuye con esto? Sí, claro, no, yo pienso que es un avance y ustedes son una generación que afortunadamente han sido criados y atendida esta parte emocional como ninguna otra generación de las que han poblado la tierra. Yo creo que son unos personas que tienen esa, digamos, ventaja. Lo emocional se ha preponderado y son personas que generalmente tienen buenos cuidados. Un colegio inclusivo, no es un colegio que de alguna manera maltrate al estudiante o frustre o reprima de manera inadecuada. Entonces pienso que hay que continuar esto, de trabajar la parte emocional como una clave en el desarrollo humano, y parte de esto es que puedan interactuar dentro de los márgenes de seguridad, como decía el doctor Vaquero. Una de las cosas que, por ejemplo, se controla en España, en Madrid, por el rebrote, es que la gente se cuidaba en el trabajo, pero no se cuidaba en las reuniones sociales. La gente empezaba a visitar amigos que asumía que no estaban enfermos, y eso no sirve para nada. Entonces hay que hacer énfasis en esto, de que ustedes en este momento se van a reencontrar. Es importante que mantengan ese distanciamiento social y los cuidados. Y en lo emocional, cualquier situación de tristeza, de apatía, de inseguridad, de irritabilidad, exprésenlo, busquen la manera de poderlos ayudar, porque es muy normal en estas circunstancias que se dé un problema que se llama trastorno de adaptación. Estamos en una situación donde nos obligó a hacer cosas que no estábamos preparados y dejar de hacer cosas que son vitales para la vida emocional y social del ser humano, y ustedes son quizás también las principales víctimas de esto. Las personas mayores nos adaptamos más fáciles a estar aislados que los adolescentes y los niños. Entonces sí, hay que aprender en que este aspecto emocional sea como materia. En el colegio se está hablando permanentemente de cómo mejorarnos emocionalmente, ir detectando cada quien si se está sintiendo mal, si siente que también que su compañerito está muy apático, muy triste, comentarlo con los profesores para buscarle solución a estas situaciones. Se han multiplicado
y eso no es ajeno que se presente dentro del grupo de ustedes que están viviendo esta situación. Gracias, Pedro. Sí, precisamente relacionado con eso, me parece importante que tanto para padres, profesores, nosotros también como directivos, tengamos presentes como esos comportamientos que se pueden presentar al iniciar esta alternancia. No sé si precisamente relacionado con ese trastorno de adaptación que tú estabas comentando. ¿Cuáles son, digamos, algunas estrategias que tú nos recomiendas, tanto para los profesores como para los padres, para apoyar, digamos, a esos estudiantes que a lo mejor puedan estar evidenciando esos tipos de comportamientos al momento de iniciar la alternancia? Debe haber espacios, 15 minutos, 20 minutos, en que se hable de cómo se están sintiendo, qué preocupaciones tienen, y ahí se puedan hacer intervenciones. No asumir que es normal que se sientan mal. Hasta cierto punto, sí, pero llega un momento en que eso pasa ya a ser algo patológico y podemos entrar ya en una depresión, un trastorno de ansiedad, más que una cuestión adaptativa que tiende a recomponerse con el tiempo sin mayor intervención. Aquí el riesgo es que la persona que llegue, por ejemplo, asustada a enfrentar esta situación, ese nivel de estrés mayor va a generar un potencial de que este sujeto se vaya a enfermar. Y lo único que permitiría es poder expresarlo de manera bien dirigido para que digan cómo se están sintiendo, qué les preocupa, qué piensan, y eso nos ayudaría a dirigir la solución, el apoyo a quien no se está sintiendo bien. Ok, muchas gracias, Pedro, por esos aportes. Andrea, te doy la palabra para que sigamos con la última pregunta para Catalina. Catalina, el modelo híbrido para la alternancia que tenemos proyectado en el Marymount Barranquilla implica una parte de la población estudiantil en casa y otra en el colegio. Entendemos que algo similar tienen ustedes. ¿Cuáles han sido los principales retos y oportunidades tanto para estudiantes, padres y profesores en cuanto al proceso de aprendizaje? Mil gracias, Andrea. Bueno, nosotros ante los retos y tenemos desde el principio, nos focalizamos en 4 puntos que veíamos que era importante como atacar porque eran parte esencial de nuestra filosofía. Un primer reto era el aprendizaje de los estudiantes. Cómo podíamos llevar en un primer momento, cuando estuvimos todos confinados y en la virtualidad, esa parte de la virtualidad, y ahora obviamente en la alternancia, porque gran parte de ese proceso de aprendizaje se hace desde la virtualidad. Entonces, cómo podíamos realmente sacar el mejor provecho a estas herramientas para que pudiéramos alcanzar un aprendizaje significativo y para la vida, que es el tipo de aprendizaje que nosotros queremos para nuestras niñas, que esa construcción del aprendizaje hecho por ellas sea tan significativo como lo era antes cuando estábamos pues, sin esta pandemia. Un segundo punto, un segundo reto fue el acompañamiento a las familias y a las niñas. Desde nuestra filosofía tenemos una relación muy cercana con nuestros padres de familia y con las niñas, entonces es cómo podemos seguir acompañándolos, entonces cómo podemos abrir esos espacios, continuar con nuestras escuelas de padres, aprovechar pues esta tecnología como lo estamos haciendo ahora y acercarnos, como lo decimos nosotros, cercanos en la distancia. Poder abrir esos espacios de trabajos de grupos, de talleres, al igual que con las niñas, seguir con nuestro equipo de psicología, como le decía ahorita, el doctor, es fundamental ese acompañamiento a la salud mental de las niñas, entonces también estar ahí muy pendientes en este seguimiento. Un tercer punto era desde el Learning Center, cómo poder seguir acompañando a estas niñas que están bajo el trabajo y los lineamientos del Learning Center también en su proceso de aprendizaje. Entonces, cómo aprovechar
los espacios que tenemos desde la presencialidad, pero también desde la virtualidad para el acompañamiento. Y por último, que para mí personalmente es muy importante, también ese acompañamiento a los profesores, porque son ellos quienes están en el día a día, en las aulas y con las niñas en este momento de alternancia, y no solamente con las niñas en la presencialidad, sino al mismo momento con las niñas que están en la casa desde la virtualidad. Entonces, cómo abrir esos espacios de entrenamiento para que ellos estén seguros y tranquilos con todas las herramientas que hemos adquirido como colegio y que les estamos entregando a ellos. Entonces, también esa formación para ellos que de un momento a otro nos tocó generar, pero que con el acompañamiento y la cercanía pues de todo el equipo de trabajo lo vemos ahora que se está llevando a cabo de una excelente manera, y lo vemos en la satisfacción de los padres de familia, en la alegría de las niñas por volver al colegio y estar con sus pares, pero también pues en el campus y con sus profesores, y a nuestros profes porque están tranquilos en ese proceso que ellos están acompañando el aprendizaje de las niñas. Gracias, Cata, por ese aporte, digamos, tan importante, y sabemos que esto para todos los colegios como para todos los sectores es un proceso de aprendizaje en donde cada vez estamos ajustando. Yo quisiera hacerle una pregunta a Andrea, aquí cambiar los roles un poquito. Andrea, desde tu perspectiva, lo que tú conoces de tus pares, ante esta posibilidad, digamos, de la alternancia, ¿cuál crees tú que son aquellas inquietudes que más tienen los estudiantes en mente en este momento? Bueno, o sea, principalmente como que además del contagio y del rebrote o esto que estamos como viviendo, yo creo que es a la hora de volver al colegio qué tan limitados estaremos en los espacios, o por lo menos en mi caso, si tendríamos que estar como todo el día en un solo salón, en un solo pupitre, que claramente tendremos que empezar así. Pero además de eso, yo digo que pues lo que es ya el contagio y pues la salud como tal de nuestra comunidad Marymount, para que podamos pues seguir yendo al colegio y no tener que como parar el ritmo, tener que como volver a empezar desde cero. Entonces, yo creo que básicamente es eso, pues para la gran mayoría de amigos y compañeros con los que hemos estado pues compartiendo todo esto de volver al colegio. Gracias, gracias, Andrea. Y en eso, pues, nosotros estamos siguiendo, como creo que todas las instituciones educativas, las recomendaciones del ministerio en que este retorno sea gradual, progresivo y seguro. Que comenzamos con, como dijo Cata, ya ellos también tienen contemplado una segunda fase. Esto va a ser, esto va a ser por fases. Quiero lanzar la última pregunta para los panelistas sin ningún orden. Es, ¿qué recomendaciones o qué consejos, por decirlo así, Andrea, tú también incluida, le pueden dar a los padres de familia nuestros del Marymount en estos momentos, teniendo en cuenta la etapa que se nos avecina? Pues, si quieren empiezo yo. Claro, Cata. Desde la experiencia que hemos tenido nosotros, creo que es fundamental que los padres de familia y los estudiantes conozcan muy, muy bien y se empapen muy bien del protocolo, porque eso va a hacer que estén muy tranquilos al tomar la decisión de volver al colegio. Entonces, además del conocimiento, eso genera cultura, porque sabemos que lo que yo haga o deje de hacer impacta a la otra persona. Entonces, el tener ese conocimiento que, como lo has dicho tú, han tenido toda esta repositorio de información y de información científica, que es lo más importante, pero además de eso, un protocolo que ha sido construido con toda la rigurosidad del seguimiento a los lineamientos del Ministerio de Salud, ¿cierto? Y de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eso le da a los padres de familia una tranquilidad al saber que el colegio está haciendo las cosas bien, como las debe hacer, y les da más confianza para entrar. Y una segunda sugerencia es entrar cuando estén completamente tranquilos.
cada familia tiene una dinámica diferente. Nosotros lo vemos acá, como te dije anteriormente, empezamos con un 78%, ahora estamos en un 84%. Cuando la familia y los estudiantes estén bien y tranquilos y vean que el protocolo funciona y que el ambiente que se genera es un ambiente sano, eso va a propiciar un regreso al colegio mucho más tranquilo y seguro para todos. Así es, Cata, gracias. Y precisamente teniendo en cuenta esa diversidad de experiencias y perspectivas familiares, es por ello es que nuestro modelo híbrido, bajo, digamos, la alternativa de HyFlex, permite a estudiantes y a familias continuar participando de la virtualidad hasta que consideren que pueden tomar ese segundo paso. Bueno, Hernando y Pedro, no sé cuál de los dos quisiera aportar una última recomendación para las familias, nuestras familias Marymount. Pedro, adelante. Adelante, Pedro. No, yo creo que esto es un ejercicio que todos tenemos que hacer porque no sabemos hasta cuándo va a persistir esto, si será la última pandemia que vamos a enfrentar. Yo creo que el mundo cambió, ya no es después de Cristo, sino después del COVID. Y esto va a cambiar sustancialmente nuestra forma de relacionarnos, de viajar, de darle prioridad a ciertas cosas que no le damos importancia y que hoy nos damos cuenta que algunas cosas que dejamos de hacer no eran tan importantes como también como disfrutar con la familia y el crecimiento personal y familiar. Pero creo que aquí lo importante es que los padres entiendan que si los niños entran en un proceso de educación, esto va a reforzar la seguridad de ellos para enfrentar los retos que trae el COVID. En la casa, sin tener una información, discutirlo, inclusive con la gente de su misma edad, con los pares, les va a dar mucho más fortaleza y conocimiento para enfrentar esta nueva etapa que nos toca vivir. Gracias, Pedro. ¿Y Hernando? Anabela, insistir en dos valores, dos palabras que he trabajado mucho con todas estas intervenciones con los estudiantes, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros de la universidad, y son la responsabilidad y la solidaridad. Esto es un tema de responsabilidad individual, esto es un tema donde tenemos que preocuparnos por nuestro cuidado y cuidar, porque cuidándonos nosotros estamos cuidando a nuestros seres queridos, a las personas por las cuales sentimos afecto y, ¿por qué no?, incluso a aquellas personas con las cuales nos cruzamos en nuestro día a día y que no tenemos ningún tipo de vínculo, pero que nos podríamos llegar a convertir, si no somos responsables de nuestro cuidado, en una amenaza para ellos o para su familia. Y en el tema de la solidaridad, yo creo que Andrea lo expresó de manera muy clara cuando habló el tema de lo importante que es de que todos cumplamos, acatemos lo que está normado, lo que se ha definido es seguro, para que la comunidad del colegio, o sea, en general, entendiendo la comunidad del colegio no solamente como el espacio físico donde se dan las clases, sino la comunidad como las familias que dependen del colegio, incluyendo con los parientes, de alguna manera puedan continuar con este regreso a las actividades que nos dan tranquilidad, con las cuales nos sentimos cómodos y con las cuales hemos logrado nuestro desarrollo como sociedad. Entonces, ser solidarios en eso, o sea, ser solidarios en que realmente todos funcionamos como un grupo. Nunca antes había sido esto tan cierto. Que si alguien decide de manera irresponsable de pronto acatar los protocolos de bioseguridad en el colegio, pero se va a los sitios de esparcimiento, se va a los sitios sociales, como bien anotaba el doctor Gómez, ha pasado en España, allá te conviertes en una fuente de contagio y luego al regresar el lunes a tu colegio, pues vas a esparcir este virus seguramente sin conocer que lo tienes, o sea, de manera, cuando desarrollas estas infecciones asintomáticas o con síntomas muy leves, y vas a hacer que tu grupo, vas a hacer que tu nivel tenga que pararse, no regresar al colegio y estar en un aislamiento, y eso no va a ser bueno para todos como familia. Gracias, Hernando, así es. Y con lo que comentas me hace recordar algo que aprendí en un webinar, de tantos webinars que creo que hemos estado todos, de que realmente esta es una situación en la que todos estamos juntos en la misma situación, que aquí se sobrepasan barreras de distancia, de barreras económicas, sociales, etcétera. Esto es un elemento que nos une a todos y creo que eso, digamos, es lo que apunta a la importancia de esa solidaridad y responsabilidad.
Le cedo la palabra a Tatiana ya para hacer el cierre. Bueno, muchas gracias a todos, Hernando, Cata, Pedro, por aceptar esta invitación. Gracias, André, por participar de este panel con nosotros. Para nosotros es muy importante y valoramos mucho sus opiniones y toda la información que nos han brindado hoy. Les doy un caluroso abrazo desde la distancia y muchísimas gracias por participar de este panel. Muchas gracias, de verdad. Que tengan... Mil gracias por la invitación. Gracias. Que tengan un excelente Adiós, día. muchas gracias.